pero también para ese varón, ¿no? A ese varón que tiene ese problema no lo vamos a poner en el cuarto a seguir durmiendo con su hermana, porque no es un tema racional, no tenés que hacerlo, ¿no? Hay que hacer un trabajo de protección para ambos, pero nunca generar esta idea de que este es el enfermo, que lo saco, exactamente. Con adolescentes con conductas abusivas es importante también poder tener ese posicionamiento. Me fui así, vaya a saber a dónde, vuelvo. Porque además son temas que vamos a estar trabajando con las docentes que vengan, o sea que no nos vamos a ir adelantando. Sobre este estudio, ellas también hablan del tema del feminicidio o del femicidio, ahí un poco para traerles a ustedes la diferencia entre femicidio y feminicidio. Son dos palabras que todavía no hay un acuerdo en esa diferenciación, pero hay algunos países, por ejemplo las feministas mexicanas, hablan de feminicidio para hacer referencia a los genocidios de mujeres, a esas matanzas más indiscriminadas, como el caso de Ciudad Juárez, o en Argentina, en Chipoleti, bueno, en distintos lugares se nombra ese tipo de homicidios más masivos como feminicidio. Y los femicidios se utilizan para hablar de los homicidios de mujeres particulares, individuales, como por ejemplo las mujeres que son asesinadas por violencia doméstica. Entonces se les nombra femicidio. Pero es una distinción que en algunos países se usa, en otros países no. Pero ustedes de pronto pueden ver en la literatura esta diferenciación. Ellas, las chilenas, le dicen feminicidio a todo, y acá hacen referencia a los feminicidios por violencia doméstica y bueno, plantean la situación de orfandad en que quedan los niños y las niñas cuando, bueno, es asesinada su mamá y además se suicida el agresor. Entonces, bueno, la situación de orfandad, que muchas veces tienen que pasar a vivir con otros familiares o tienen que ir a hogares de protección, bueno, que esa es una situación bastante crítica. Ahora me mandaron un mensaje de texto que había ocurrido, no sé si anoche u hoy, un caso en donde, bueno, mataron a la mujer, el hombre se suicidó y bueno, quedaron 5 hijos en la teja. La ley, sí, hay una ley que da una pensión para los familiares que se hagan cargo de estos niños o niñas, y estamos en el proceso de reglamentación, que se ha querido pedir esa pensión para algunas familias y el BPS ni siquiera sabe cómo lo va a hacer. Pero que bueno, la ley está, vamos bien, la ley está, y bueno, hay que lograr que se genere y que se empiece a dar. Igual es una cosa muy nimia, ¿no? Estamos hablando de unos 5.000 pesos por niño, más o menos, que ayuda, pero tampoco resuelve demasiado. Sí, ese es el otro problema, toda la cuestión, ¿no? El daño psicológico de esos gurises es realmente enorme. Y también todo lo que se genera en esas familias, ¿no? Porque después estamos hablando de los abuelos, los tíos, los primos, ¿no? Los abuelos, que del hombre que mató, o sea, se genera ahí una fractura que va mucho más allá de la situación de esos niños concretos, sino, bueno, cómo se reconstituye o no se reconstituye todo ese entramado familiar mucho más grande, ¿no? Y bueno, estas consultoras alertan sobre ese problema y alertan también sobre el incremento de los casos de niños y niñas que son asesinados también en este contexto de violencia doméstica, que también hemos tenido muchos casos. Bueno, avances en Uruguay. Antes de la ley hubieron algunos avances, bastante pocos, magros. Por ejemplo, este tema de la violencia doméstica en Uruguay empieza a trabajarse a fines de la dictadura, ¿no? Fines de los 80, que bueno, son los movimientos de mujeres en Uruguay los que empiezan a generar las primeras respuestas a través de cooperación internacional. En ese momento Uruguay era como un lugar en donde la cooperación internacional realmente había entrado con mucha fuerza, y los movimientos de mujeres empiezan a generar las primeras respuestas y se crean las primeras ONGs, el Plemo, Mujer Ahora, Casa de la Mujer de la Unión. Bueno, estas ONGs más históricas empiezan a generar algunos servicios de atención psicológica, social, se empiezan a generar los primeros albergues.
Yo no sé si ustedes recuerdan un albergue que se llamaba SOS Mujer, que era el único que existía a nivel de todo el país, en la calle Fernández Crespo, y la historia emblemática de Flor, de Durazno, no sé si vos conocés la historia, que Flor era una mujer que vivía violencia doméstica y que se viene a Montevideo a refugiarse ahí, en el refugio de esa mujer, y el hermano la vino a visitar y el marido lo siguió, o sea, ella estaba en el refugio, ¿no? Bueno, pero el marido lo siguió, el ex siguió al hermano y bueno, salieron con el hermano de ese refugio que estaba ahí en Fernández Crespo y Cerro Largo hacia la feria de Tristán Narvaja y ahí él la mata en plena calle, un domingo de madrugada. Fue como un caso tremendo, ¿no? A partir de este caso de Flor, las organizaciones empiezan a generar mucha presión y se crea la Comisaría de Defensa de la Mujer y la Familia, que es la primer comisaría especializada, que la comisaria es Cristina Domínguez, que hoy es una mujer muy comprometida, que hoy es la directora de la Escuela Nacional de Policía, y hoy Cristina está tratando de incorporar en la currícula de la formación policial los temas de género, violencia y bla, bla, bla. De las unidades especializadas. Creo que era pionera. En Paso de los Toros. Era nacional. Un encuentro nacional de todas las unidades. Bien. Bueno, ahí el Ministerio del Interior empieza a hacer punta en la respuesta a este tema. Con la creación de la Comisaría de la Mujer, después se crea el Programa de Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar, después se crea la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito, o sea, dentro de las políticas públicas es el Ministerio del Interior, una cosa que es como media rara, pero bueno, fue así, de los primeros que empezaron a dar respuesta psicológica, social y bueno, y toda la respuesta de persecución policial. Después se crean la Comuna Mujer en Montevideo, que eso es un programa de la Intendencia Municipal de Montevideo, que es bueno llevar a los barrios algunos servicios psicosociales de atención y también de respuesta legal, de atención a las mujeres, y después se van incorporando lentamente otros ministerios. Pero yo les diría que hasta que salió la ley, esto no tuvo como una presencia y una fuerza a nivel de políticas públicas. O sea que estamos hablando 2002. Porque la ley de violencia doméstica, ustedes creo que se la fotocopiamos, la tienen en las carpetas, es una ley que costó mucho que el Senado la aprobara. Hubieron proyectos de ley que estuvieron durmiendo en el Senado y en diputados durante 15 o 20 años, hasta que finalmente, y a través de una presión enorme y también a través de un deterioro de esos proyectos, o sea, los proyectos de ley que las organizaciones sociales, algunas legisladoras, algunas magistradas habían generado, eran proyectos mucho más integrales, eran proyectos que generaban como una atención muy distinta, pero hubo que negociar, porque no te lo votaban, porque en tal comisión lo mandaban para atrás, y hubo que negociar hasta que se logró esto, que es una ley, como decía María Elena, se saca todo lo penal, o sea, no se toca nada de los aspectos penales, lo penal sigue siendo como es, y para realmente que una persona vaya presa por violencia doméstica a nivel penal tiene que haber cosas muy graves, ¿no? Te tienen que sacar un ojo, poco más, para que vayas preso. Y quedó en el ámbito civil esta ley, la ley 17.514, que lo que genera son medidas de protección inmediatas, urgentes, rápidas. Eso fue como lo más importante y lo más revolucionario, por decirlo de alguna manera. Ahora las mujeres, los niños, niñas y adolescentes pueden rápidamente, en forma inmediata, lograr una medida de protección. Eso generó una reacción social imponente. Ustedes no imaginan la cantidad de detractores de esta ley y la cantidad de personas que recorrieron el país diciendo que esta ley era inconstitucional, que había que derogarla, que había que sacarla. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a ser que solamente a partir de lo que una mujer dijera, y mucho menos un niño, tomáramos la medida de sacar al agresor sin audiencia, sin pruebas o solamente con la prueba del relato? Bueno,
fue una lucha a brazo partido de mantener esta ley, de sostener esta ley que tiene muchos problemas, y ustedes lo saben, porque bueno, cuando tienen que acudir a la justicia ven todos los problemas que hay, pero realmente una ley que fue algo muy valioso y algo muy preciado para todo el movimiento de personas que estaban buscando una primer respuesta al tema de la violencia doméstica. Y se vota el 2 de julio del 2002, yo no sé si ustedes recuerdan en qué contexto, o sea, ese día se terminaba de dar la última levantada de mano, digamos, ya había pasado por el Senado Diputado, era el último momento, y ese día, cuando estaba en agenda de los legisladores, amanecemos con ese asesinato horrible de un hombre que mató a martillazos a su familia, no quiero dar detalles por la niña que anda por ahí, pero una cosa muy fea, una masacre. Y claro, cuando llegó el momento de levantar la mano, ¿quién no iba a levantar la mano? La tuvieron que levantar todos. Pero salieron de ahí diciendo que fue una ley aprobada al golpe del grito, que fueron presionados, que no hubo tiempo de reflexión, ¿no? Como que la reacción social y la resistencia a esta ley fue enorme y sigue siendo bastante importante, Yo he acompañado a madres que han hecho denuncias y que ha quedado la palabra contra la palabra, hasta que se demuestre lo contrario con alguna acción. Claro. Y eso es salado, porque haber llegado hasta aquí, hacer la denuncia, que te digan, esa es tu palabra, él no dice lo mismo, y son dos palabras diferentes, hasta que alguien demuestre lo contrario. Y se van como reeditando los nuevos mitos, ¿no? Antes los mitos eran que este tema no existía, que en realidad era un problema entre dos, ¿no? Todos esos mitos. Ahora los mitos son: las mujeres utilizan esto para sacar rápidamente a los maridos de la casa y para quedarse en la casa tranquilas, ¿no? Para obtener beneficios. Claro, esa es una de las cosas que en la cabeza de muchas personas, sobre todo que integran el sistema de justicia, hablo de magistrados, policías, fiscales, porque el fiscal es el gran desconocido y ausente en este proceso, pero tiene un peso muy importante, el fiscal. Entonces, un nuevo mito es ese, ¿no? Que las mujeres ahora tienen esta ventaja y facilidad, inventan igual, que son víctimas de violencia doméstica, sacan al marido de la casa rápido y estamos. Entonces, ese nuevo mito lo que va generando es esto que comentaba hoy Magela, que se descree o que se pone en tela de juicio, por lo menos bajo sospecha, cualquier denuncia que se hace por violencia doméstica. El otro de los mitos es: ahora si sos mujer tenés las de ganar, porque con toda esta cuestión del feminismo y el género, las mujeres poco más que ahora somos entramos a los juzgados y somos, no sé, una cuestión ahí. Y con esa idea también de que ahora como sos mujer tenés las de ganar, otra vez los operadores se ponen, ¿no?, bajo sos mujer, para un poquito, vamos a ver, ¿no? Entonces se empiezan a generar nuevos mitos que contribuyen y colaboran a esto que decían en la mesa de lo que es el backlash, ¿no?, los movimientos en contra. Frente a un avance tan fuerte como fue la ley, bueno, empiezan los movimientos de ida para atrás. O, esto viene en debilidades, pero no importa, ya que estamos, lo decimos, el tema del SAP. ¿Ustedes escucharon el síndrome de alienación parental? Bueno, de alienación parental. Eso es una cosa muy peligrosa. El síndrome de alienación parental es un síndrome creado por un hombre que se llamaba, porque murió, Richard Gardner. Es un psiquiatra norteamericano que trabajó durante muchos años en las cortes norteamericanas con el tema de los litigios por las visitas y las tenencias de niños y niñas, litigios comunes de divorcios donde no necesariamente existía este tema. Pero dentro de esos litigios en el que él tenía que hacer sus estudios, sus informes y sus pericias, empiezan a aparecer situaciones de abuso sexual y de maltrato. Entonces, ¿él qué dice? Él dice que empezó a estudiar y que se dio cuenta de que habían muchas situaciones en que las madres, básicamente las madres, puede ser un padre también, pero mayoritariamente las madres,
implantaban en sus hijas mujeres la idea de que habían sido abusadas por su papá como forma de una revancha o por despecho, porque ese hombre las había dejado, se había ido con otra. Entonces la manera de castigar a ese papá y de vengarse de ese papá era inventar que su hija había sido abusada sexualmente por ese papá y le generaba como un lavado de cerebro, ¿no? Como una programación, y a eso le llama él a la alienación parental. O sea que la mamá aliena a su hija en contra de su padre, a tal punto de que genera que esa hija tenga un rechazo absoluto, no quiera vincularse con su progenitor, y se genere para él un gran problema, que es el problema de que por culpa de una mentira, de un invento de una señora, un papá y una hija quedaban con un vínculo cortado. Bueno, a partir de esta idea del síndrome de alienación parental, que si ustedes lo buscan en Google lo van a encontrar, y si leen toda la teoría de Gardner se van a agarrar de la cabeza, porque además él tiene algunas ideas y creencias que termina justificando los vínculos sexuales entre adultos y niños, o sea que tiene una cuestión más pedófila. Bueno, más vale no leer. Bueno, pero ¿qué pasó? Esta idea prendió muchísimo en España, prendió muchísimo en Argentina y prendió muchísimo en Uruguay, a tal punto que en los ámbitos forenses, y acá para la compañera que es forense, en los ámbitos forenses se incorporó esta teoría y se utiliza esta teoría. Y hay muchos jueces, hay muchos peritos convencidos de que este es un síndrome que es absolutamente válido y que esto sucede. Entonces van a mirar las denuncias de abuso sexual desde este punto de vista y van a poner bajo sospecha la palabra de niños y de mujeres. ¿Qué pasa? Muchas mujeres se descompensan, sí, claro, y terminan medias locas y van a los juzgados, se arman unos escándalos, porque cuando los jueces dicen, no, vamos a dar la visita, imagínense, y en esas descompensaciones todo suma para esta idea de que la mujer está mal, está psiquiátricamente desequilibrada, ¿no? La retractación de los niños y las niñas, en vez de ser vivida y en vez de ser vista como parte de lo que son las dinámicas de la violencia y el abuso sexual, vuelven a ubicarse dentro de el niño se retractó porque en realidad la madre es la que les lava el cerebro. Entonces esto, SAP, síndrome de alienación parental, realmente es un tema que existe, que hay profesionales uruguayos y uruguayas que lo están convencidos de esto, y también dentro de los magistrados hay muchos magistrados que están convencidos de esto. Para terminar, decirles que Richard Gardner nunca logró que este síndrome fuera aceptado y avalado por ninguna sociedad científica, y no, por suerte no está en el DSM-4 seguro, y además se suicidó este hombre, así que está. Pero bueno, importante conocer y saber. Ahora, ¿cómo a pesar de esto, igual si otros magistrados o la mayoría, como verdadera un aval científico? Y bueno, Laura Viola es una de las que en sus informes ponía SAP. Laura Viola. ¿Cómo a pesar de todo esto se sigue avalando? Y bueno, porque entra una parte, la otra parte de la información no entra, ¿no? Es funcional al sistema, sí. Pero les digo, la grado 5, ¿no? Laura Viola firmaba sus informes y ponía síndrome de alienación parental, Hugo Rodríguez. En una época, no sé qué piensan ahora, pero en una época habían informes firmados por ellos con estas ideas del síndrome de alienación parental. Hay una jueza que es una ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia que da cursos sobre el tema del síndrome de alienación parental. Esta jueza se llama Díaz Sierra. Díaz Sierra es el apellido. No, yo la invitaría porque sería interesante debatir, pero es difícil debatir, porque no debaten en realidad sobre estos temas. Bueno, seguimos con los avances. Ya me fui a las debilidades de vuelta, ¿no? ¿Cómo cuesta esto de uno va y viene con este tema?
Pero son cosas que son buenas saberlas, ¿no? Porque después cuando uno, ¿de dónde viene? ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Y una de las cosas que también se criticó durante mucho tiempo al DAS, ¿no? Que es la Dirección de Asistencia Social que trabaja para el Poder Judicial, las organizaciones sociales tuvimos como un tiempo de mucha pelea con la gente del DAS porque se generaban las revinculaciones. Hoy venimos en un trabajo muy interesante y muy lindo con el DAS porque hemos podido, ¿no?, ir introduciendo estas cosas y hoy las revinculaciones se manejan de otra manera, por lo menos en Montevideo, no sé qué está pasando. Soy desde Y bueno, yo qué sé, con el DAS venimos trabajando hace unos 6, 7, 8 años más o menos, ¿no? De algunos casos en los que justamente pasaba esto, el magistrado decía hay que revincular y se llevan a los niños a un lugar que es un lugar muy amplio, donde hay como diferentes boxes, hay después todo un jardín grande y los niños tienen que bajar ahí solos, van acompañados por la mamá y después tienen que bajar con la asistente social y abajo se encuentran con el papá, las visitas vigiladas, las famosas visitas vigiladas. Y en ese encuentro lo que sucedía es que estas asistentes sociales que no estaban muy convencidas de que realmente acá hubiera violencia, que tenían como esta idea de que tal vez era la mamá la que estaba como manipulando, no supervisaban la visita, dejaban, porque también una cosa, ellas decían, bueno, más natural, sí, claro, si te vas a encontrar con tu padre, que estés con un asistente social mirándote así, es como una cosa, entonces bueno, dejaban que jugaran, que vinieran, que la llevaran al baño, y ahí empezaban a pasar cosas. Primero que el padre llevaba regalos, entonces nosotros decíamos, a ver, los regalos son parte de las estrategias que utilizan los abusadores para consolidar el abuso. Si nosotros sospechamos de que este es un abusador, no podemos permitir que entre con regalos, ¿no? Porque inmediatamente al niño lo va a volver al circuito. No podemos permitir que vayan al baño o que estén solos, porque si están solos, ese papá lo que va a tratar es de convencer a ese niño de que eso no pasó, o de que no diga, o de que no lo cuente, o sea, toda una serie de cosas que lo que iban mostrando en definitiva es la no preparación del sistema para ir recibiendo y recepcionando estos casos, ¿no? Y qué bueno que pasado el tiempo, sí, yo les diría que hoy el DAS tiene otra preparación, otra mirada respecto a lo que son las revinculaciones, otros cuidados, y de hecho nosotros pedimos visitas vigiladas. Frente a la posibilidad de una visita libre, cuando no se comprueba el abuso, porque ustedes saben que es difícil comprobar el abuso, cuando no se comprueba el abuso, pero se sospecha, o sea, para el Poder Judicial queda en el orden de la sospecha, lo que pedimos son visitas vigiladas, porque es lo que nos da la mayor garantía de que ese niño no sea vuelto a abusar nuevamente. Por eso les digo, es una estrategia que se utiliza bien hecha, ¿no? Y con operadores que estén como muy conscientes y muy preparados para poder supervisar adecuadamente. Sí. Recientemente lleva adelante un caso en el cual, yo no voy a tener lo que están diciendo, digo, al equipo de referencia nuestro nos plantean el tema de la regulación, pero con una contundencia muy importante, que sí que es necesario, bueno, en ese espacio, como tú decís, protegido, a lo cual digo, la mamá no lo quiere que sea así, y ellas nos plantearon que es un plan piloto, que están llevando adelante, de ver, y que al momento de la audiencia tiene que tener resuelto el vínculo. Ajá. Me parece, por eso me llama la atención cuando me decís eso, que me parecería fabuloso lo que estás planteando, pero siento que no es así. No, que venimos trabajando y que venimos trabajando mejor no significa, ¿no? En el DAS hay 20 asistentes sociales. No significa que no se sigan dando estas prácticas. Ahora lo vamos a ver, se siguen dando estas prácticas, ¿no? Digo que nosotros en un momento las organizaciones estamos muy de punta con el DAS, no nos hablábamos directamente, era como una cuestión así. Hoy por hoy logramos tener un diálogo, un intercambio, participan de las capacitaciones, reciben publicaciones, y hay quienes están más alineadas de un lado y quienes no. Termino con esto, me parece que al sentir ese discurso, me parece como que fue una tradición, me hablan desde ese lugar, desde la revinculación, de los planes piloto, como tú decías, y como respondiendo a lo que en definitiva quiere el juez que se lleve con algo bien puesto y lindo y a la audiencia.
Sí. Otra de las cosas que no dije, sí, eso es así, y con esta vieja idea de que la familia es lo ideal y que todo dentro de la familia, que vayamos a contribuir a la familia, ¿no? Otra de las cosas que pasaba y que denunciamos con mucha fuerza es la existencia de la unidad de terapia familiar del INAU, llevada adelante por Abelardo Riera. Después estuvo ahí, no sé si sigue estando, el psicólogo Jorge Cohen, con los cuales tuvimos mucha discusión y mucha discrepancia, porque ellos partían de la línea teórica de que sí, el abuso y la violencia existió, pero con una terapia de determinada forma se iba a lograr la reconstrucción de ese vínculo familiar, el pedido del perdón del abusador, y podíamos componer esa familia en poco tiempo. Y ahí se generaban que esos niños tuvieran que ir con sus madres y estuviesen sometidos a participar de sesiones de terapia con ese abusador al que se le hacía arrodillar, pedirle perdón a la niña sentada, toda una técnica. Eso es la unidad de terapia familiar del INAU, UTF, Montevideo. Abelardo Riera se jubiló, o sea, no logramos a través de las denuncias que lo sacaran y lo cerraran. Lo único que logramos fue que lo jubilaran, ¿no? O sea, esa es la respuesta del sistema, que no se la juega tampoco, ¿no? Pero se fue, lo cual alivianó bastante, porque este Jorge Cohen, que es el psicólogo que quedó, tampoco quedó con mucha fuerza como para seguir sosteniendo esta idea. Entonces, más o menos, y con todas las denuncias y qué sé yo, eso se fue como diluyendo, pero la idea, el modelo persiste, y hay hoy una organización que se llama Caminos que trabaja con esa idea, es un modelo teórico en definitiva, que sería precioso si fuera así. A todos nos encantaría que esto se resolviera así, ¿no? Que en un par de sesiones la familia feliz se pudiera reconstruir, pero no es la realidad, es una fantasía que alimenta nuestra idea de la familia, ¿no? Y la idea que muchos jueces tienen de reconstruir la familia, de que ese niño no vaya a parar un hogar del INAU, o sea, esta cosa más idílica y fantasiosa que no es la realidad.